Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenido al Cirujano Matemático. Hoy veremos ecuaciones trigonométricas. Secante de alfa por tangente de alfa menos 2 por tangente de alfa más secante de alfa menos 2 es igual a 0. Ya, esa es la ecuación en donde alfa pertenece, digamos, o está entre 0 y 2pi. Entonces, en esta ecuación trigonométrica, resulta muy importante poder identificar algún factor o algo que nos permita de algún modo factorizar. En este caso específico tenemos que la tangente de alfa está en estos dos términos. ¿Ya? Acá está multiplicando a la secante de alfa y acá está multiplicada por 2. Entonces nosotros acá factorizamos por término común. Entonces decimos que tangente de alfa, si lo ocupamos como término común, va a ser tangente de alfa por paréntesis secante de alfa, que es lo que tenemos en este primer término, menos 2. Entonces con esa expresión reducimos, digamos, estos dos primeros términos. Y el tercer término, que es secante de alfa, como no está contenido, como no tengo una tangente de alfa contenida en ese término, entonces simplemente lo escribo acá abajito, menos 2, igual a 0. Ahora, ¿cuál es la ganancia de factorizar por término común? La ganancia está en que ahora tengo, fíjense bien, tangente de alfa por secante de alfa menos 2, y acá tengo el mismo término, más secante de alfa menos 2. O sea, yo puedo acá poner un paréntesis y puedo poner un 1 y es lo mismo, porque 1 por secante cuadrado, perdón, 1 por secante de alfa es secante de alfa y 1 por menos 2 es menos 2. Entonces, ahora tengo este término común que ahora es un polinomio, término común polinomio que es secante de alfa menos 2. Lo tengo acá, en ese paréntesis, y lo tengo acá. Dado eso, puedo entonces factorizar ese término, ese polinomio común, dejándolo acá afuera, y digo entonces que, paréntesis, secante de alfa menos 2 por tangente de alfa, que es el término que queda acá, más el acá, más 1, que es el que está acá. Entonces, si se dan cuenta, esta primera expresión que está acá arriba, luego de ser factorizado primero por tangente de alfa, y luego, al ver este resultado, luego de esa factorización, me di cuenta que puedo volver a factorizar, pero ahora por el término secante de alfa menos 2, entonces me queda finalmente de esta forma. Me quedan dos paréntesis que multiplicados es igual a 0. En esta parte del ejercicio resulta entonces conveniente poder igualar cada uno de estos paréntesis a 0, porque se entiende que ya sea este paréntesis o este paréntesis de acá, cualquiera de los dos siendo 0, entonces la ecuación es satisfecha. Porque si yo tengo que este paréntesis se hace 0, por ejemplo, el primer paréntesis, 0 por algo, 0 por el número que sea, va a ser 0. Lo mismo acá. Si este segundo paréntesis se hace 0, 0 por el número que sea, va a ser 0. Entonces, como ambos paréntesis igualados a 0 satisfacen la ecuación, entonces los ángulos de alfa que me permitan que ese paréntesis se haga 0 o ese paréntesis se haga 0, todos esos valores de alfa van a ser las soluciones a esta ecuación trigonométrica. Dicho eso, entonces comencemos por el primer paréntesis. Secante de alfa menos 2 es igual a 0. Si acá este 2 menos 2 lo paso como más 2, o más bien dicho, sumo más 2 a ambos lados de la ecuación, me queda así, que secante de alfa es igual a 2, y luego defino la secante como 1 partido por coseno igual a 2. Ahora, si yo multiplico todo eso por coseno de alfa
dividido en 2 va a ser lo mismo como si este coseno que está dividiendo pasa multiplicando y al mismo tiempo ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, ese 2 pasa para abajo y ese coseno pasa por arriba. Y matemáticamente, ¿cómo se define eso? ¿O cómo se logra? Multiplicando ambos lados de la ecuación por coseno de alfa dividido en 2. Entonces, ahora me queda que coseno de alfa es igual a 1/2. Entonces, si yo quiero despejar alfa, tengo que aplicar la inversa coseno a la menos 1, que es el arco coseno en el fondo. Arco coseno de 1/2 es igual a alfa. Si yo quiero sacar el coseno, pasarlo para allá, lo saco como coseno a la menos 1 de 1/2. Ahora, la pregunta es, ¿qué valores de alfa hacen de que el coseno de alfa sea 1/2? Entonces acá es muy importante, y esto también lo he dicho en otros videos, muy importante que ustedes se sepan la tablita de memoria respecto de los ángulos, algunos ángulos que son clave, por ejemplo el ángulo 0, el ángulo de 30, de 45, de 60 y de 90 grados. Porque en esa tablita ustedes se van a dar cuenta que el ángulo que permite que el coseno de ese valor sea 1/2 es 60 grados, o sea, pi tercio, porque entendamos que pi es igual a 180 grados, entonces 60 grados es pi tercio. Coseno de pi tercio o coseno de 60 es igual a 1/2. Ahora, ojo con esto que voy a enseñar a continuación. Porque si bien es cierto, el coseno de ese ángulo de 60 genera una proyección en el cateto adyacente, o más bien dicho, en el eje X, una proyección de 1/2, tomando como referencia que eso mide 1 y el coseno de 60 genera una proyección de 1/2. Esa proyección que se provoca de 1/2 en el lado positivo de las X también se genera cuando el ángulo es 60 grados pero para abajo. ¿Y qué significa 60 grados para abajo? Medido en contra de las manecillas del reloj, o sea, medido de acá hacia allá, significa 60, 90, 180, 270, 300 grados. Entonces, otro ángulo que también genera un valor de coseno de 1/2 es 300 grados, o dicho de otra forma, 5 pi tercios. ¿Ya? Entonces, tengo dos valores de alfa para el cual el coseno de ese ángulo es 1/2. Coseno de 60 o coseno de 300. ¿Por qué no me sirve un valor de 60 de acá, medido de acá para allá? Porque acá la proyección se me va a generar en el lado negativo del eje X. Entonces ya no sería 1/2, sino que sería menos 1/2. Y acá, en este cuadrante de acá, también lo mismo. Si yo tuviera un ángulo de 60 para allá, medido desde esa horizontal, sería una proyección de menos 1/2. Para redondear esta idea, tenemos que considerar que ese es el primer cuadrante, ese es el segundo, ese es el tercero y ese es el cuarto. Y vamos a decir entonces que el coseno de cualquier ángulo encontrado en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante siempre va a ser positivo. O sea, el coseno de un ángulo que esté acá o acá va a generar una proyección positiva. En cambio, si yo tengo el coseno de un ángulo que se genera en el segundo cuadrante o se genera en el tercer cuadrante, el coseno de ese ángulo va a ser negativo. Eso es muy importante que lo tengan claro, porque ante una pregunta de ecuación trigonométrica no podemos dejar el resultado sesgado, es decir, no podemos solamente encontrar una solución, considerando que también hay otro valor del ángulo de alfa que también me puede satisfacer
digamos, la ecuación. Tenemos que encontrar todas las soluciones que estén dentro de entre 0 y 2pi, como decía la condición inicial, para el valor de alfa. Y el 60 grados y el 300 grados está entre 0 y 2pi, obviamente. En fin, entonces tenemos como primer ángulo de solución pi tercio o 60 grados y segunda solución parcial hasta el momento que es 5 pi tercio o más bien dicho 300 grados. Si quieren obtener el resultado en pi o en grados, basta con que hagan una tabla de 3 simple y digan simplemente que pi es igual a 180 grados, entonces xpi igual a, no sé, pues si van a hacer 60 grados o 300 grados y ahí despejan el x y van a obtener a cuántos pi corresponden, digamos, 60 grados o 300 grados. Bueno, eso es entonces este primer paréntesis desarrollado. Ahora vamos con el segundo. Vamos a decir que tangente de alfa más 1 es igual a 0. Eso significa obviamente que si uno pasa como negativo hacia el otro lado, entonces tangente del ángulo o tangente de alfa es igual a menos 1. Esto genera a su vez la condición de que el ángulo o alfa es igual al arco tangente o tangente a la menos 1, como quieran decir, de menos 1. Entonces, acá muchachos, importante lo siguiente, y volvemos a un cuadrito parecido al de recién. Cuando la tangente de un ángulo es menos 1. Primero, para que la tangente tenga el valor 1, pongámoslo primero como 1, después vemos el signo, tiene que el seno del ángulo ser igual al coseno de ese mismo ángulo. Es decir, cuando el valor del seno y del coseno son iguales. ¿En qué ángulo? Y eso es un ángulo de 45 grados. Porque el coseno de 45 grados es raíz de 2 dividido en 2. Y el seno de 45 grados es raíz de 2 dividido en 2. Entonces, cuando uno define la tangente como seno del ángulo dividido en coseno del ángulo, al tener el mismo valor, la misma magnitud, se hace 1. La pregunta es, ¿cuándo se hace menos 1? Entonces, se va a hacer menos 1 cuando el signo del coseno y del seno sean diferentes. Fíjense que en el primer cuadrante el coseno del ángulo es positivo. ¿Por qué? Eso lo expliqué delante. Porque la proyección en el eje X es positiva. Pero al mismo tiempo, un ángulo, por ejemplo, por acá o por acá, va a generar también una proyección en el eje Y positiva. Entonces, como ambos tienen el mismo signo, este cuadrante no es parte de la solución porque yo busco que esa división del seno dividido en coseno sea negativa. Entonces, en este segundo cuadrante sí se cumple porque el seno es positivo y el coseno es negativo. Y por la ley de los signos, más por menos es menos. Entonces, acá sí hay una solución que en el fondo es 3pi cuarto, que en términos de grado significa 45, 90 y 90 más 45, 135 grados. O sea, de esta horizontal hacia allá son 135 grados y llevado a pi sería 3pi cuarto. O sea, otra forma fácil de sacarlo sería decir que hasta la mitad de acá sería pi cuarto, porque pi cuarto es 45, pi cuarto, 2 pi cuarto, 3 pi cuarto. Entonces tangente de 3 pi cuarto es menos 1, por esa razón. En el tercer cuadrante tampoco sirve porque acá tengo menos y menos, porque digamos, un ángulo en ese cuadrante significa una proyección en el eje X negativa y también una proyección en el eje Y también negativa, entonces tampoco sirve la solución acá. Sin embargo, en el cuarto cuadrante sí tenemos que un coseno de ese ángulo es positivo, porque la proyección es en este lado, en el lado derecho del eje X, y en el Y va a ser una proyección negativa porque está para el lado negativo del Y. Entonces acá tenemos un coseno positivo y un seno negativo, por lo tanto menos por más también es menos, y por lo tanto también ese ángulo cumple con el objetivo. ¿Cuánto? 7 pi cuarto, porque sería 1 pi cuarto está a la mitad, 2 pi cuarto, 3 pi cuarto, 4 pi cuarto, 5 pi cuarto, 6 pi cuarto y hasta ahí 7 pi cuarto. Entonces tangente de 7 pi cuarto es igual a menos 1. Por tanto, el ángulo 3 es 3 pi cuarto, o lo mismo que 135 grados, y el alfa 4 o el cuarto ángulo que también genera que este segundo paréntesis,
que este segundo paréntesis se haga 0 es 7 pi cuarto. Eso, entonces, muchachos, en una ecuación trigonométrica pueden haber ocasiones en donde existan perfectamente 4 valores de ángulo que generan que en este caso esto se haga 0. También puede haber ocasiones en donde las soluciones, por ejemplo, encontradas en un paréntesis, algunas de ellas se repitan en el segundo paréntesis, por lo tanto se reduce la cantidad de soluciones posibles. O se repitan ambas, entonces ahí serían solamente 2 ángulos posibles. O que haya también una sola solución, también podría ser. O ninguna, bueno, también. Hay distintas situaciones, en este caso se entiende que hasta 4 soluciones sería lo máximo que podrían haber en un intervalo de ángulo de 0 a 2pi, o sea, de 0 a 360 grados. Eso, muchachos, por hoy les voy a pedir que se suscriban al canal, que también vean en el primer comentario del video que siempre hay un obsequio preparado para usted, para que también lo puedan descargar ahí y puedan apoyarles en su estudio. Eso, muchachos, suscríbanse y nos vemos en el próximo quirófano. Chao.